Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a las últimas horas pendientes de las tensiones, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Enseguida les contamos la última hora en torno a estas conversaciones en Ginebra y con Irán, que cerraba parte del estrecho de Hormuz, disparaba misiles en esta vía estratégica fluvial en un momento de tensiones en Oriente Medio y un momento marcado también por ataques masivos por parte de Rusia. Enseguida les contamos la respuesta de la OTAN enviando aviones de combate y vamos a mirar también a la última hora en torno a España y a las hijas del expresidente Zapatero. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes vamos a empezar hablando de Irán, que afirmaba este martes que ha alcanzado con Estados Unidos un consenso sobre los principios directores de un posible acuerdo nuclear durante la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra. Decía, hemos alcanzado un acuerdo general sobre una serie de principios directores sobre los cuales vamos a basar la redacción de un posible texto de acuerdo. Es lo que apuntaba Aras Araghchi a los periodistas tras el fin de esta segunda ronda de negociaciones indirectas. Araghchi, sin embargo, decía que esto no significa que se llegue pronto a un acuerdo, ya que cuando se llega a la redacción del texto el trabajo se vuelve mucho más difícil. Iran has consistently pursued a strategy aimed at the peaceful use of nuclear energy while demonstrating readiness to address any concerns regarding the nature of its nuclear program and to ensure its exclusively peaceful character. It was on this basis that Iran entered into nuclear negotiations and has continued until very today. A review of the course of these negotiations speaks volumes. The Islamic Republic of Iran has consistently affirmed that it neither seeks to manufacture nor to acquire nuclear weapons, which have no place whatsoever in Iran's national security doctrine. Despite Iran's demonstrated commitment to diplomacy and good faith engagement, the conduct of certain Western states, most notably the United States, has seriously undermined the credibility of the negotiating process. The unilateral withdrawal of the United States from the JCPOA, in clear violation of an internationally endorsed agreement, dealt a profound blow to trust and stability of Atentos a Estados Unidos, vamos a contarles la respuesta precisamente a esta euforia, a estos mensajes por parte de Irán. Funcionarios estadounidenses dicen que se han logrado avances en las conversaciones con Irán, pero que todavía quedan muchos detalles por resolver. Los iraníes decían que van a presentar varias propuestas en 2 semanas, con propuestas detalladas para ayudar a superar las brechas restantes entre sus posiciones. Las conversaciones diplomáticas con Irán han registrado avances en los últimos días, aunque persisten diferencias significativas entre ambas partes en varios aspectos clave del proceso negociador. Según las fuentes cercanas a estas negociaciones, los representantes iraníes indicaron que van a regresar en el plazo de 2 semanas con propuestas más detalladas para reducir aún más las brechas existentes y las de sus interlocutores. Si bien nos han dado a conocer detalles sobre los puntos específicos, se sabe que las dudas están en torno al programa de misiles balísticos de Irán y también en torno al programa nuclear. Hoy hablaba Ali Khamenei, el líder supremo iraní, que decía que rechaza cualquier tipo de límite a su programa de misiles. Y a todo esto, Irán lanzaba hoy misiles reales hacia el estrecho de Hormuz como parte de un ejercicio militar marítimo previamente anunciado, coincidiendo con una nueva ronda de negociaciones nucleares indirectas con Estados Unidos en Ginebra. Medios iraníes informaban este martes que a primera hora de la mañana el ejercicio incluyó lanzamientos de misiles desde el interior del país y a lo largo de su costa, dirigidos a puntos designados en la estratégica vía fluvial. El estrecho de Hormuz es una de las rutas de tránsito petrolero más importantes del mundo, por las que pasa cerca del 20% de los envíos de crudo. La televisión estatal iraní afirmaba que las negociaciones con Washington se centrarían exclusivamente en cuestiones nucleares y que no iban a abordar asuntos internos. Mientras tanto, el comandante de la Armada del CGRI de Irán decía este martes que sus fuerzas son capaces de cerrar el estrecho estratégico de Hormuz, si así lo ordenan los altos dirigentes del país, durante un ejercicio militar a gran escala en la vía fluvial que une el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. El contraalmirante Alireza Tansiri decía que la Armada está lista para implementar cualquier decisión tomada por el liderazgo de Irán. Es lo que apuntaban los medios iraníes. Agregaban que las armas desplegadas en condiciones de guerra serían completamente diferentes de las mostradas durante el ejercicio en curso.
Y a todo esto les decimos que los cazas furtivos F-22 y F-16 están siendo trasladados desde Estados Unidos y Europa a Oriente Medio, es lo que apuntan los datos de Flight Radar publicados este martes. Se habla de al menos 12 aviones F-22 y más de 36 aviones F-16 que han salido de sus bases. Esta medida se produce en medio de una nueva ronda de negociaciones nucleares que se celebraba hoy en Ginebra. A principios de esta semana, Teherán iniciaba sus ejercicios militares en el estrecho de Hormuz. Washington ha estado interesado en reforzar su presencia militar en la región en las últimas 2 semanas, mientras siguen las tensiones con Irán. Sobre Irán también hablaba el presidente de Estados Unidos. Donald Trump advertía de posibles consecuencias si no se alcanzaba un acuerdo con Teherán. Decía que no querrían enfrentarse a lo que implicaría un fracaso de estas negociaciones. El mandatario de Estados Unidos dice que iba a estar indirectamente involucrado en las conversaciones con la nación persa. Geneva tomorrow. So I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. Told that a deal is next to impossible? No, I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, lanzaba este martes una advertencia dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que Washington no podrá destruir a la República Islámica en caso de una escalada militar. Khamenei decía que el presidente de Estados Unidos dice que su ejército es el más fuerte del mundo, pero advertía que el ejército más fuerte del mundo a veces puede recibir una bofetada tan fuerte que no puede levantarse. Durante un discurso público, Khamenei hacía referencia a los informes sobre este despliegue de portaaviones estadounidenses cerca de Irán, en el contexto de este aumento de la presencia militar en la región. Decía Khamenei que siguen diciendo que se envió un portaaviones. Dice que sin duda es una herramienta peligrosa, pero que el arma capaz de enviarlo al fondo del mar es todavía más peligrosa. Las declaraciones se producen en medio de este clima de creciente tensión entre Teherán y Washington, marcado por los ejercicios navales iraníes en el estrecho de Hormuz y las advertencias cruzadas sobre posibles amenazas a la seguridad regional. También miramos al Mar Rojo. Les contamos que la UMTO, la United Kingdom Maritime Trade Operations, informaba que un buque mercante fue atacado por 3 esquifes cuando navegaba aproximadamente a 70 millas náuticas al suroeste de Adén, en Yemen. Según el reporte, los ocupantes de las embarcaciones pequeñas abrieron fuego con armas ligeras contra el barco. Hasta el momento nos han detallado más detalles sobre los posibles heridos o daños materiales, mientras autoridades marítimas siguen monitoreando la situación. El incidente ocurrió en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo, en las proximidades del Golfo de Adén, una zona que ha registrado múltiples ataques contra embarcaciones comerciales en los últimos años. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaba este martes planes para aumentar los despliegues de misiles avanzados y sistemas no tripulados en Filipinas, reafirmando así el compromiso de seguridad de Washington con Manila en medio de las crecientes tensiones en el mar de China Meridional. El anuncio se produjo tras las conversaciones anuales de alianza entre funcionarios de Estados Unidos y Filipinas en Manila. En una declaración conjunta, ambas partes condenaban lo que describían como actividades ilegales y engañosas de China en las aguas en disputa. Se comprometieron a fortalecer la cooperación en materia de defensa en virtud de su Tratado de Defensa de 1951. Filipinas ha sido uno de los principales oponentes a las reivindicaciones territoriales de China en el mar de China Meridional, una ruta comercial vital por la que transita cerca de 1/3 del comercio marítimo mundial. Además, también miramos a Rusia. Les contamos que precisamente Rusia, Ucrania y Estados Unidos han arrancado una nueva ronda de negociaciones a 3 bandas en Ginebra para intentar alcanzar un acuerdo de paz que se resiste a pesar de las presiones ejercidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, confirmaba que ya se está negociando en Ginebra. Desde Kiev esperan un trabajo constructivo y reuniones sustanciales sobre cuestiones de seguridad y humanitarias. Well, we have big talks. It's going to be very easy. I mean, look, so far, Ukraine better come to the table fast. That's all I'm telling you. We are in a position we want them to come. And by the way,
Y pocas horas antes del comienzo de esta nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, con mediación de Estados Unidos, las fuerzas de Moscú han lanzado un nuevo ataque masivo de 29 misiles y 396 drones, es lo que informa la Fuerza Aérea de Ucrania. El ataque ha provocado daños extraordinariamente serios en una infraestructura energética de la ciudad de Odesa, es lo que informa la empresa propietaria de la instalación. Volodymyr Zelensky especificaba que 12 regiones fueron atacadas y se hablaba de al menos 9 heridos. En los bombardeos resultaron afectados una decena de edificios residenciales, además de infraestructura ferroviaria. Desde la última hora en Ucrania miramos también a la OTAN, en concreto a Polonia, que enviaba aviones de combate durante la noche después de que Rusia llevara a cabo nuevos ataques contra Ucrania antes de que las conversaciones de paz se reanudaran este martes. El ejército polaco dijo inicialmente que había puesto sus sistemas de defensa aérea y de radar terrestres en alerta máxima, pero en una actualización posterior afirmaba que ningún objeto había violado su espacio aéreo desde Ucrania. El comando operativo del país agregaba que sus acciones eran preventivas para asegurar las fronteras polacas, particularmente en las áreas adyacentes a regiones amenazadas. Autoridades ucranianas dijeron que Rusia había atacado la región occidental de Lviv, fronteriza con Polonia, la ciudad sureña de Odesa y áreas cercanas a las líneas del frente oriental desde el lunes por la noche. Además, también les contamos que el Comité Paralímpico Internacional ha confirmado que 6 atletas rusos y 4 bielorrusos podrán competir bajo sus respectivas banderas nacionales en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. En declaraciones a la agencia AFP, el organismo rector de los Juegos señalaba que estos deportistas serán tratados como los de cualquier otro país, lo que supone un cambio significativo respecto a las restricciones impuestas tras el inicio de la guerra. Los atletas de Rusia y de Bielorrusia habían sido excluidos de numerosas competiciones deportivas internacionales o autorizadas a participar únicamente bajo bandera neutral. La decisión del IPC marca un giro en esa política al permitir que un número limitado de deportistas represente oficialmente a sus países en esta cita olímpica. El organismo no ha detallado por el momento los criterios específicos utilizados para autorizar estas participaciones, ni tampoco si la medida podría ampliarse a más atletas en el futuro. Mirando a Rusia, les contamos también que un edificio perteneciente a la policía militar rusa se ha derrumbado en las inmediaciones de San Petersburgo, es lo que informaban este martes medios locales y fuentes de emergencia. De acuerdo con los primeros reportes, el colapso estructural afectó a una instalación utilizada por unidades de la policía militar, aunque por el momento no se ha confirmado el número de personas que podrían haber resultado heridas ni tampoco las posibles víctimas. Los equipos de rescate fueron desplegados rápidamente en la zona para llevar a cabo labores de búsqueda entre los escombros. Autoridades rusas han iniciado una investigación para determinar las causas de este derrumbe. Entre las hipótesis se habla de fallos estructurales, problemas de mantenimiento o daños derivados de las obras recientes en el inmueble. El área ha sido acordonada por las fuerzas de seguridad mientras siguen las operaciones de emergencia. Se espera que autoridades ofrezcan más detalles sobre este incidente a medida que avance la investigación. Precisamente que hacía declaraciones era Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos quiere que se acabe la guerra lo antes posible. It's a war that's incredibly damaging. We think it's a war that's incredibly destructive. We think it's a war that never should have happened and should end as soon as possible. That's how the president feels, and the president's invested a tremendous amount of time and political capital in trying to serve a useful purpose. Usually, in my time observing geopolitics, when a president tries to engage himself in peacemaking and in ending wars, that's usually applauded. So this is one of the few times, for a lot of different reasons, I don't know what they may be, but maybe I can speculate what they are, where people actually criticize a president trying to end a war. Usually when you're trying to end wars, the international community applauds you. This is one of the few wars I've ever seen where some people in the international community condemn you for trying to help end a war. But that's what we're trying to do. That's what we're going to continue to do as long as our role is in our engagement is a positive one. And hopefully the war will end. The sooner the better. It should have ended a long time ago. It should have never actually happened. This war should have never happened. This war would have never happened if Donald Trump had been president of the United States. Pendientes de Estados Unidos, mirando a los mensajes por parte de Europa y pendientes también de la actualidad nacional, con el foco puesto también en los mercados. Hoy con Robert Kiyosaki, que advierte sobre la mayor crisis bursátil de la historia. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida la información, las últimas horas en Negocios Televisión.
Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Un nuevo recargo en la nómina. Desde 2026 todos los trabajadores van a aportar un 0,9% adicional a la seguridad social, 0,15 por trabajador, 0,75 de la empresa. No se preocupe que esto Hacienda está súper digitalizada, lo van a quitar directamente desde la seguridad social. Esto en España estamos hablando, ¿eh? No se preocupe que ahí la digitalización no es como cuando usted pide, oye, ¿y este recibo? Oye, ¿y esto? Ahí no, ahí, ahora ahí, en la recaudación, esto es rapidísimo. Aquí lo van a trincar directamente, un 0,90% de la nómina, es decir, cerca del 1%, a pagar las pensiones. ¡Ay! Pero si no había ningún problema. No, si no lo hay, claro, lo va a pagar los de siempre. Reforzar la hucha de las pensiones, garantizar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional. No pueden hacer una política de natalidad, no vaya a ser que les estalle la cabeza alrededor de cómo poner medidas encima de la mesa que resuelvan a medio y largo plazo el problema, que no quieran hacer una política de natalidad como Dios manda, pero la realidad es, y esto no puede ir acompañado por un sistema claro de apoyo a la natalidad, no parece ser. Miren la siguiente imagen, alrededor de la fotografía, un sueldo alto, más de 63.000 euros al año, deducción de 95 euros, sueldo medio, 28.000 dólares al año, deducción de 42, en fondo es muy poquito. Cotización sin derechos adicionales, es decir, el dinero que usted aporta para esto no aumenta la pensión futura, para que lo tengan en cuenta, solo financia el fondo de reserva. Esto no va para cotizar, esto va porque hay un agujero. Aplicación, como les digo, automática, la retención la hará, porque en esto sí que vamos muy avanzados digitalmente, aquí no nos dejamos nada. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas con el foco puesto en Estados Unidos. Tenemos que contarles una información que acaba de llegar a la redacción de Negocios Televisión. Se habla de una gran explosión que está teniendo lugar en estos momentos en una iglesia en Nueva York. Una enorme explosión de gas ha destruido una iglesia en el norte del estado de Nueva York. Se habla de al menos 13 heridos. Se reportan varias personas heridas tras una gran explosión, como decimos, en una iglesia de Nueva York. Se habla de Boonville, al norte del estado de Nueva York, que está mostrando la iglesia Abundant Life Fellowship envuelta en llamas. La causa de la explosión todavía no está clara, sin embargo, los informes locales indican que emanaba olor a gas del edificio en llamas. Una explosión que ha ocurrido a eso de las 10:23 hora local, y los primeros informes indican que hasta 13 personas podrían haber resultado heridas. Las autoridades de Estados Unidos todavía no han ofrecido detalles sobre el número exacto de las víctimas, ni tampoco si alguien falleció en la explosión. Los equipos de emergencia están acudiendo rápidamente al lugar, incluyendo helicópteros desplegados para transportar a las víctimas a hospitales regionales. Es la última hora por parte del diario Daily Mail, en un momento en el que los equipos de emergencia están acudiendo a esta iglesia de Boonville en Nueva York tras reportes de una gran explosión. Se habla de al menos 13 heridos y sobre todo se habla de una explosión que ha ocurrido tras varias llamadas apuntando a olor a gas en el edificio. Se han reportado varias personas heridas en esta iglesia ubicada en Nueva York. Muy pendientes de esta noticia de última hora, esperando que no sea nada, a menos que sea lo menos posible, en un momento en el que vamos a mirar a Alemania. El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, declaraba este lunes que la cruda realidad consiste en que Europa no es capaz de defenderse por su propia cuenta sin respaldo de Estados Unidos. Decía, somos capaces de defendernos solamente junto con Estados Unidos, y no solos. Esta es la realidad y esto es lo más básico y lo más importante para nosotros. Instaba a no cuestionar la alianza de la OTAN ni tampoco su cohesión. Decía, sin el paraguas nuclear de Estados Unidos, sin la información de la inteligencia de Estados Unidos, no somos capaces de defendernos aquí. En otra entrevista, Wadephul también se pronunciaba sobre el silencioso debate acerca de la necesidad de un paraguas nuclear propio que actualmente recorre Europa, dependiente del escudo nuclear de Washington, sustentado en el armamento de Estados Unidos desplegado en el continente y en las garantías de defensa colectiva de la OTAN.
Hablando de la OTAN, el servicio de inteligencia sueco señalaba este martes que piensa que la situación de amenaza procedente de Rusia ha aumentado y que podría empeorar en los próximos años, así como el peligro de una guerra híbrida y actos de sabotaje. Decía que la situación de seguridad ha empeorado. Dice que las amenazas contra Suecia son muy graves y que estiman que podrían empeorar aún más. Es lo que decía el teniente general Thomas Nilsson, jefe del servicio de inteligencia militar sueco, en la presentación de su informe anual. Decía además que el informe apunta que Rusia tiene un plan operativo concreto contra Suecia y la OTAN y que la amenaza se incrementará a la vez que lo haga la capacidad militar en la zona próxima a este país escandinavo. Asegura que hay señales que sugieren que Rusia está ampliando su guerra híbrida y que esta aumentará posiblemente en frecuencia, dimensión y asunción de riesgos hasta 2030. Decía, hemos visto sabotajes realizados en nuestros países vecinos, Polonia, los países bálticos y también Alemania. Polonia, que está preparando una demanda de reparaciones contra Rusia por atrocidades cometidas durante el dominio soviético de su país, haciéndose eco de su demanda de 1,3 billones de euros en compensación a Alemania por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Bartosz Gondes, director de un instituto encargado por el primer ministro Donald Tusk de investigar estos crímenes rusos, decía que la investigación sería mucho más extensa que su trabajo sobre la brutalidad nazi, dadas las más de 4 décadas adicionales durante la Guerra Fría que Polonia permaneció bajo influencia soviética. Decía, seguir adelante con una reclamación corre peligro de aumentar las tensiones con Moscú en un momento en el que Varsovia ha acusado a Vladimir Putin de intensificar su guerra híbrida, en particular después de una incursión en septiembre pasado de drones rusos en el espacio aéreo polaco. El gobierno de Tusk afirma también que Polonia es ahora el objetivo más frecuente de los ciberataques rusos, mientras que ha detenido a varias personas que supuestamente espiaban para Rusia. Además, el Comando Sur de Estados Unidos llevaba a cabo este lunes por la tarde 3 ataques de precisión contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental y el Mar Caribe, es lo que apuntaban fuentes militares. Las operaciones ejecutadas bajo la dirección del Comando Sur habrían tenido como objetivo interceptar y neutralizar medios utilizados por organizaciones criminales transnacionales para el transporte de estupefacientes hacia América del Norte. De acuerdo con los primeros reportes, un total de 11 presuntos narcotraficantes murieron durante los operativos coordinados. No se han proporcionado detalles adicionales sobre la nacionalidad de los fallecidos ni el tipo de embarcaciones implicadas. El Comando Sur no ha especificado tampoco el armamento ni las plataformas usadas en los ataques, que formarían parte de los esfuerzos continuos de Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito de drogas en rutas marítimas clave en la región. Mientras tanto, Donald Trump decía a los periodistas que no está involucrado directamente en la disputa entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero dijo que podría resolverla si fuera necesario. Cuando le preguntaron sobre este asunto, decía que sí, que tienen una disputa, pero que resuelve muchas disputas entre los países y que es además fácil de resolver. Los dos países han tenido enfrentamientos por sus enfoques opuestos en torno a Yemen. Por su parte, Canadá planea dejar de comprar armas a empresas de Estados Unidos y dirigir todo ese dinero a fabricantes nacionales. Es lo que apunta el diario The New York Times. El país anunciará esta semana su nueva estrategia defensiva y con esta medida espera reducir su independencia armamentística de Estados Unidos. Según este medio, Canadá ya no va a destinar entre el 70 y el 75% de su compra de armas a empresas de Estados Unidos. Gastará ese porcentaje en empresas nacionales. Se estima que los ingresos de los proveedores militares de Canadá aumenten en un 240% y las exportaciones de armas también crezcan un 50%. Se espera además que este volantazo comercial militar produzca 125.000 nuevos puestos de trabajo en la industria armamentística en los próximos 10 años en Canadá. Dicen que se han trastocado las oposiciones arraigadas sobre el fin de la conquista imperial, la paz en Europa y la resiliencia de las antiguas alianzas. Es más importante que nunca que Canadá tenga la capacidad de sostener su propia defensa y salvaguardar la soberanía. La medida será llevada a cabo tras el deterioro de las relaciones con Washington. En principio, Canadá invertiría más en defensa por exigencia de Estados Unidos, pero ahora va a destinar toda su inversión a su propia industria y responderá de esta forma a los aranceles que Trump ha impuesto en varias industrias clave para Canadá.
Además, el presidente de Estados Unidos también decía que la Junta de Paz que creó para resolver conflictos va a trabajar con Naciones Unidas en algunos casos. Reiteraba que la entidad irá más allá de Gaza, enfocándose en la paz en todo el mundo. Trump adelantaba este domingo que los países miembros de la Junta de Paz iban a destinar más de 5.000 millones a iniciativas humanitarias y de reconstrucción en Gaza. En este sentido, dicen que el anuncio formal se va a hacer en la primera reunión de la entidad el 19 de febrero en Washington. Trump reiteraba que todos los líderes mundiales están poniendo grandes cantidades de dinero y reveló que van a trabajar en conjunto con Naciones Unidas pese a sus críticas a esta organización internacional. Aseguraba que la ONU está ahí y dice que tiene un gran potencial que no ha sido usado enteramente, pero piensa que puede ayudar un poco. Además, también les contamos que una persona ha fallecido y otras 3 han resultado heridas en un tiroteo registrado en la noche de este lunes cerca del centro comercial Mondawmin Mall en el oeste de Baltimore, en Estados Unidos, es lo que informaba el comisionado de policía Richard Borley. Autoridades indicaban que una persona fue hallada sin vida, mientras que otras 3 resultaron heridas por disparos en distintos puntos cercanos. 2 de las víctimas fueron encontradas en el estacionamiento del centro comercial y una tercera fue localizada con heridas que no ponían en riesgo su vida. Según la policía, al llegar al lugar, los agentes encontraron 2 vehículos que habían colisionado en el estacionamiento del centro comercial, donde se habría producido el tiroteo. En esa zona, los servicios de emergencia atendieron a los heridos mientras se aseguraba el perímetro. Durante las inspecciones, los agentes recuperaron 3 pistolas y un rifle en las distintas escenas del crimen. Decía que era una escena del crimen extensa y que fue un tiroteo y que al parecer ocurrió en el estacionamiento donde los 2 vehículos chocaron. En España, los focos de la investigación de la UDEF se centran en el papel que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desempeñó en la consecución de rescate financiero a la aerolínea Plus Ultra, vinculado a los círculos chavistas. Rodríguez Zapatero cobró cerca de $500.000 de euros por realizar informes de asesoramiento que canalizaba hacia empresas españolas a través de una firma llamada Análisis Relevante, propiedad de su presunto testaferro Julio Martínez Martínez. La misma empresa que era también cliente de la agencia de comunicación de sus hijas, What the Fuck. Dicen además, presumían en su empresa de haber hecho los logros para Análisis Relevante. Como ahora se acredita, también hicieron una labor de edición de los informes cuyo contenido elaboraba su padre y por los que cobraba Análisis Relevante. Cada vez son más los indicios que sitúan a Zapatero como una persona clave en el rescate de Plus Ultra, no por sus gestiones al más alto nivel cuando la aerolínea solicitaba el rescate en 2020, sino también precisamente por estos informes que ahora, al parecer, sus hijas editaban para el testaferro. Además, en los mercados les contamos que el empresario y autor Robert Kiyosaki afirmaba que espera una gran crisis financiera y que planea comprar más Bitcoin aprovechando el pánico del mercado. El inversor sostenía que ya había advertido sobre una caída bursátil de gran magnitud y que considera que este escenario está cerca de concretarse. Decía, les advierto, en la profecía del padre rico, publicado en 2013, advertí que se avecinaba la mayor caída bursátil de la historia. Esa caída gigantesca es ahora inminente. Decía, para aquellos que siguieron la advertencia de mi padre rico, la caída que se avecina los hará más ricos de lo que jamás hubieran soñado. Kiyosaki también señalaba que mantiene posiciones en metales preciosos y criptomonedas. Decía que podría continuar acumulando Bitcoin a medida que baje su precio, ya que considera que estos son los mejores momentos para invertir y ganar. Decía, soy tan optimista con respecto a Bitcoin que estoy comprando más y más a medida que baja su precio. Compraré más cuando la gente entre en pánico y venderé ante la próxima caída. Las caídas del mercado, decía, son activos invaluables que se ponen a la venta. Pendientes de Bitcoin, que hoy, por cierto, perdía 40.000 millones en apenas media hora, ahora recuperando, prácticamente rozando los $68.000 en un momento de tensión en el mercado cripto, un momento también para mirar la geopolítica. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida los expertos en negocios televisión.